Bueno, entonces empecemos con el ejercicio de la resaca. Lo que voy a hacer en este video es mostrarles cómo a partir de las asignaciones posibles, de todas las asignaciones posibles, podemos graficar, es decir, calcular los estadísticos que nos interesan y graficar la distribución de aleatorización de dicho estadístico, suponiendo la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces les voy a explicar un poco lo que tengo en esta planilla. Entonces aquí arriba tenemos los datos simplemente del ejercicio. Entonces acá están los que recibieron el medicamento A con la cantidad de alcohol en sangre y los que recibieron el medicamento B con la cantidad de alcohol en sangre. Y entonces nuestra hipótesis nula es que la respuesta de A es igual a la respuesta de B más una cierta diferencia delta, que delta es nuestro parámetro en este modelo. Y vamos a suponer por ahora que delta es igual a 0. Entonces, en realidad lo que estamos suponiendo es que las dos respuestas son iguales y que por lo tanto no hay diferencia entre los dos tratamientos, ¿sí? Es decir, es independiente la respuesta que cada estudiante tenga a qué tipo de medicamento recibió. Y vamos a ver si esa hipótesis es plausible o no en base a este modelo de permutaciones. Entonces aquí lo que hice fue poner un índice a cada dato, como habíamos hecho en el video anterior, para generar todas las asignaciones, que en este caso son combinaciones de 10 en 5, ¿verdad? Acá está la fórmula de combinaciones de 10 en 5, que es 252. Entonces lo que hice fue poner un numerito del 1 al 252 en esta columna para cada una de las asignaciones. Y después, como ven, lo que hice fue, aquí en verde está la asignación observada, y después cada fila representa una asignación alternativa que podría haber ocurrido, pero no ocurrió, ¿verdad? Entonces, desde la 2 hasta la 252 hacia abajo son nuestros universos hipotéticos, eh, que los creamos en base a dos cosas. La primera es que, bueno, los estudiantes fueron asignados al azar en cada uno de los grupos. Esa es nuestra primer supuesto que nos permite hacer todas las divisiones. Y el segundo supuesto es, precisamos un supuesto para saber, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es intercambiando el estudiante que dio 0,70, que es el estudiante 5, con el estudiante 6, que dio 110, 1,10, perdón. Entonces, al hacer este cambio, ¿verdad? Estamos suponiendo que si este estudiante lo hubiéramos puesto en el grupo del medicamento B, su respuesta hubiera sido la misma. Y lo mismo para este, si este lo cambiamos de grupo, su respuesta sigue siendo la misma. Entonces ahí podemos hacer todas las asignaciones posibles bajo ese supuesto de que delta es 0. Eso, ¿cómo lo hice? Lo hice exactamente igual que en el video anterior, solo que la única diferencia aquí es que hay más asignaciones. Y entonces lo que hice fue hacer una hoja aparte con todas las asignaciones. Esto lo hice de la misma forma que yo les había mostrado, ¿verdad? Aquí están todas las asignaciones. Y después acá lo que hice fue poner este numerito, ¿verdad? Cada uno de estos números es con la función HLOOKUP, que se acuerdan lo que hace es buscar ese número, el de la asignación que está en esta otra hoja, que era el 1, lo busca horizontalmente el 1 en la primera fila de este rango y me devuelve el número que está debajo del 1 en la fila 2. ¿Sí? Hice exactamente lo mismo. Lo dejo así porque después lo que yo voy a hacer es, voy a cambiar el delta en un video siguiente, voy a ir cambiando el delta para que nosotros veamos cuál es el intervalo de deltas creíbles o compatibles con estos datos. Y por último, lo que hice aquí fue simplemente poner esta columna es la suma de los del medicamento A, esta columna es la suma de los del medicamento B, y esta columna es la diferencia, que es el estadístico X, es la diferencia entre la suma de A y la suma de B. Y lo que hice, fíjense aquí, tengo la función round, que es para redondear, y entonces le pedí que lo redondeara a 2 cifras decimales, porque si bien en el formato no se ve, el Excel tiene unos ligeros problemas de numéricos, entonces por ejemplo puede ser que este número aparezca como 0,24, pero en realidad
es 0,239999, y entonces eso después cuando nosotros querramos hacer el gráfico de la FPP de X, eso nos va a causar problema porque no va a reconocer ese número. Entonces un truco es redondearlo a 2 cifras decimales, que es suficiente aquí porque todos estos números tienen cifras decimales, tienen 2 cifras decimales, y entonces trabajar con esos números redondeados, y entonces el Excel ya asume que ese número, por ejemplo, es 0,24 y no otro. Y lo que hice, que no estaba en la letra, para mostrarles la diferencia, es decir, el estadístico uno lo elige de forma un poco arbitraria, es un poco de forma intuitiva que uno elige el estadístico. Acuérdense que el estadístico lo que tiene que brindar es información en contra de la hipótesis nula. Entonces, bueno, aquí parece razonable, por ejemplo, decir que lo que hago es la suma de un grupo menos la suma de otro, pero también podríamos hacer la mediana de un grupo menos la mediana de otro, o el promedio de un grupo menos el promedio del otro. En este caso el promedio es indiferente a la suma porque, bueno, el tamaño de cada grupo es el mismo, ¿verdad? Entonces sería simplemente dividir estos dos números entre 5, entonces es simplemente un cambio de escala. Entonces lo que voy a hacer es mostrarles el gráfico del estadístico para el estadístico X, y para el estadístico Y les voy a mostrar cómo se hacen esos gráficos. Bien, entonces para hacer el gráfico de la distribución de X, lo que vamos a hacer es copiar la columna de X, que son todas las realizaciones de X, la vamos a pegar en una planilla, en una hoja nueva que voy a llamar distribución de X. Entonces la voy a pegar aquí, pero le voy a decir que solo pegue los valores, ¿verdad? Ahí tengo problemas de referencias, pero le voy a decir que solo pegue los valores. Y ahora lo que voy a hacer es ordenarlos de menor a mayor. ¿Sí? Y ven que hay algunos datos que se repiten, ¿no? Acá el -1,12, el -1,12 está 2 veces, el -1,08 también, algunos se repiten más, algunos no se repiten. Vamos a ponerle a todos que estén con 2 cifras decimales. Y entonces para hacer eso podemos eliminar los duplicados en este rango si venimos a la pestaña datos y venimos acá a esta función que es remover duplicados. Entonces le damos clic ahí, ¿sí? Queremos remover duplicados de la columna A, así que le damos OK, y aquí nos dice que hubo 149 duplicados, así que quedaron 103 valores restantes. Entonces vieron que ahora los valores los tengo solo una vez cada uno. Ahora tengo el -1,28, el -1,16, -1,12, pero ya no se repiten más, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer ahora es contar la frecuencia de cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, cuántas veces ocurre cada uno de estos valores. Y eso lo vamos a hacer con la función countIfs. En realidad countIf con un solo if ya funciona. Entonces lo que nos pide esta función, acuérdense, es primero cuál es el rango. Entonces vamos a venir aquí a la columna de X, seleccionamos la columna de X, coma, y cuál es el criterio, y el criterio que queremos es contar aquellos que son iguales a, por ejemplo, -1,28. Cerramos, y hay un solo dato que es igual a 21,08. Lo que me olvidé de hacer aquí es decirle que quiero que esto quede, es decir, bloquear esa referencia para que no se mueva cuando yo copio esta fórmula. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es copiar esto mismo, doble clic en todas las demás, ¿verdad? Y ahí entonces tenemos cuánto se repite cada uno de los datos en nuestras asignaciones. Entonces una observación que pueden hacer es ver que los valores posibles para X en este caso son simétricos, ¿verdad? Porque hay la misma cantidad de estudiantes en cada grupo y estamos haciendo una diferencia de un grupo con otro. Entonces, como todas las asignaciones van a aparecer una vez, los resultados posibles para X tienen que ser simétricos.
Bien, y ahora lo que hacemos es hacer un gráfico de barras, es decir, venimos acá, insertar, gráfico de barras, y vamos a seleccionar los datos. Entonces vamos a agregar una serie de datos que se va a llamar X, después eso podemos cambiarle el nombre, y los valores son los de la columna B, y las etiquetas para la X son los de la columna A. Le damos OK, vamos para arriba y ahí está nuestro gráfico. Lo voy a agrandar. Y voy a tal vez cambiarle el tipo. Vamos a ver alguno que quede un poco más lindo. Este de aquí, ¿no? Entonces vamos a cambiarle el título. Esto se llama distribución de aleatorización de X, ¿sí? Y podemos, por ejemplo, poner, insertar un elemento aquí abajo, y esto sería el valor de X. Y también podemos agregar en el eje vertical una etiqueta que nos diga que lo que estamos contando es la frecuencia, o sea, la cantidad de casos. Sí, entonces ahí tenemos el gráfico de la distribución de aleatorización, que estos son los gráficos que venían en la parte de atrás del práctico en las últimas hojas, pero vieron que es bastante sencillo hacerlo. Digamos, este método acá en Excel funciona bien cuando la cantidad de asignaciones no es demasiado grande, es decir, por ejemplo, la cantidad de filas que tiene Excel, les voy a mostrar, el máximo de filas es 1.000.000, es este numerito de acá, 1.048.576, así que mientras la cantidad de asignaciones sea menor que eso, podemos hacerlo con este método. Y entonces vieron que podemos calcular el p-valor, es decir, entonces ahora una vez que tenemos la distribución de X, que es esto que está aquí, suponiendo H0, ¿verdad? Es decir, suponiendo que los dos tratamientos son iguales, nosotros podemos ver en nuestro valor observado y compararlo con todos estos universos hipotéticos y ver qué tan atípico fue. Esa es la base del razonamiento por improbable, ¿verdad? Entonces venimos vamos al cálculo de los estadísticos y vamos a ver, nuestro estadístico observado es menos 1,04, así que nuestro menos 1,04 está aquí, ¿verdad? Y entonces aquí va a depender si nuestro objetivo es hacer una comparación a una cola o una comparación a dos colas. En la letra del ejercicio se indicaba que el investigador no tenía conocimientos previos sobre si un medicamento era más eficaz que el otro. Y entonces, bajo esa situación, lo que corresponde es hacer un test a dos colas. Así que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2 el p-valor que calculemos, la probabilidad que vamos a calcular ahora, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver, digamos, cuáles son los casos más extremos con respecto a X, es decir, cuáles son los valores de X que irían todavía más en contra de la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, si la hipótesis, imagínense que los fueran completamente equivalentes, uno se esperaría que esta distribución, digamos que el valor observado estuviera más cerca del cero, ¿verdad? Entonces los valores en los extremos, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, son valores extremos que van en contra de nuestra hipótesis nula. Entonces aquí tenemos 1, 3, 5, 6, 7 casos, ¿verdad? En los 252, entonces podemos poner aquí nuestro p-valor observado, ¿verdad? Va a ser igual a y entonces, acuérdense, como lo estamos haciendo dos colas, tendríamos que hacer dos veces por el mínimo de contar hacia un lado y contar hacia el otro. Aquí es evidente
que contar hacia la derecha es más grande que contar hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces voy a hacer es 2 veces por lo que nos dio, que es, dijimos, es 7 en 252. Así que nuestro p-valor es 0,055, esencialmente 0,56. Si quieren voy a dejarlo con 3 cifras decimales, ya me parece bastante, así que es 0,056. Entonces, ¿cómo se interpreta este p-valor? Lo que este p-valor quiere decir es lo siguiente, es si nuestra hipótesis nula fuera cierta, es decir, si fuera cierto que la respuesta en A es igual a la respuesta en B, entonces la probabilidad de observar algo tanto más extremo que menos 1,04 para este estadístico X es 0,056, es decir, 5,6%. ¿Sí? Si quieren, esto a veces se puede poner en porcentaje y aquí está redondeado, ¿verdad? Entonces, perdón, era 5,6%. Vamos a ponerle una coma más, así que 5,6% es el p-valor. O sea que esas son las chances si la hipótesis fuera cierta, ¿no? Entonces ven cómo es el razonamiento. Y entonces ahora viene un paso que es de juzgar si para nosotros esa probabilidad es baja o no es baja, ¿verdad? Entonces, si para nosotros esa probabilidad es baja, es decir, si 5,6% nos resulta que es demasiado bajo como para que se dé por solo azar, entonces podemos concluir que el parámetro delta igual a 0 no es creíble para nuestros datos, ¿sí? Entonces, vieron que esencialmente estamos haciendo una afirmación sobre el modelo, sobre el mecanismo que genera estos datos. Estamos diciendo que no es creíble que las respuestas sean iguales, ¿sí? También podemos, lo que voy a hacer enseguida es mostrarles voy a hacer lo mismo pero con el gráfico para las medianas. Así que para las medianas lo que hacemos, vamos a copiar la columna de las medianas ahora. Vieron que esto no se les había mostrado, pero es la misma, lo que aquí estoy calculando es la diferencia entre la mediana de A y la mediana de B, y la mediana de A la estoy calculando con la función de Excel, que es mediana de este rango, que puede diferir un poco de nuestra definición de mediana. En algunos casos puede ser diferente, pero no quiero entrar en esos detalles, esto, digamos, porque calcular la mediana de todas estas llevaría demasiado tiempo, así que voy a usar la definición de Excel. Así que lo que hago es copiar esta columna de I, voy a hacer lo mismo. Voy a copiar la columna de I, la voy a poner aquí, le voy a decir que solo pegue los valores, acuérdense que me copia las fórmulas, y lo que voy a hacer es ordenarlos de menor a mayor. Y vieron que aquí se repiten más los datos. Ahora les explico por qué. Y de nuevo entonces vengo a datos y le voy a pedir que remueva los duplicados. Y vieron que me quedaron solo 14. ¿Sí? ¿Por qué se repiten mucho más los datos de los valores de la mediana que los de la suma? Es porque la mediana no cambia, por ejemplo, si yo cambio un valor extremo, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí, si yo cambio, es decir, cuando uno cambia, veamos dos que son iguales, este de aquí, ¿no? El menos 0,06 y el menos 0,06 de aquí, ¿no? O sea que es la 2 y la 4. Entonces, en la 2, la diferencia de la 2 con la 4 es simplemente el 1,10 que cambia a 1, ¿verdad? Y entonces ese cambio, como este sigue siendo el dato más grande aquí, si yo cambio el 1,10 por 1, va a seguir siendo el dato más grande, entonces la mediana va a seguir estando en el mismo lugar, ¿sí? Y entonces por eso es que se repiten mucho más los valores de la mediana que los de la suma. Y entonces, ahora para hacer la distribución hacemos lo mismo, vamos a usar el count if, le vamos a decir que el rango sea el de aquí, la columna de los i, lo vamos a bloquear y que el criterio sea cuántos son iguales a este. Bien, cerramos. Así que hay 6 datos
Hay 6 casos, hay 6 asignaciones que dieron menos 0,23. Esto lo copiamos y ahí está la cantidad de casos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a insertar acá un, un gráfico de barras. Venimos a seleccionar datos, vamos a agregar una serie de datos que se va a llamar I, y los valores de la I van a ser los de esta columna, ahí, y los valores, las etiquetas de la X van a ser estos, la columna A. Le damos OK y ahí está la distribución de la diferencia de las medianas. Vamos a agrandar esto y podemos eventualmente cambiar el tipo de gráfico. Y así que, digamos, de nuevo aquí, esto sería la distribución de aleatorización de Y, en este caso. Y bueno, y podemos ir poniendo etiquetas. Eso lo dejo, siempre es bueno hacerlo, pero lo dejo para que lo hagan ustedes. Y vieron que hay una, digamos, la diferencia es que la cantidad de casos es bastante, de valores posibles para la mediana es mucho menor. Y ahora vamos a ver cuál es nuestro valor observado. Y nuestro valor observado para la mediana es menos 0,21. Así que nuestro p-valor en este caso, vamos a calcular el p-valor, es, venimos acá, menos 0,21 y tenemos, de nuevo vamos a hacer a dos colas y de nuevo los extremos se dan hacia las colas de la distribución. Así que aquí tenemos 9 más 16 que es 15, 15 en 254. Lo vamos a multiplicar por 2, ¿verdad? Porque estamos haciendo dos colas. Así que es 15 dividido 252. Y eso nos da un p-valor de 0,12 prácticamente. Lo voy a poner en porcentaje. 11,9, ¿no? Entonces vieron que es un p-valor mucho más grande. Entonces si nosotros miráramos este mismo problema con la diferencia de las medianas en vez de la diferencia de la suma, ven que las conclusiones pueden ser distintas. Y bueno, ahí va un poco también qué tipo de supuestos hagamos nosotros sobre nuestro modelo, ¿sí? Y qué tipo de estadístico vamos a elegir para ir en contra de nuestra hipótesis nula. En este caso, este estadístico no sería muy eficaz para ir en contra de la hipótesis nula, pero podemos tener razones por las cuales creer que es un mejor estadístico que el otro, es decir, que es un testigo más fiel. Y lo otro que les quería comentar acá es que ven que al ser los p-valores distintos, este estadístico no es equivalente al anterior. Por ejemplo, si hubiéramos usado la resta de los promedios, eso hubiera sido un estadístico equivalente a la resta de las sumas. En el sentido siguiente, que dos estadísticos sean equivalentes es que uno puede escribir uno en función del otro con una función monótona, ya sea creciente o decreciente, pero una función estrictamente monótona. Entonces eso implica que al calcular el p-valor va a dar igual, sea cual sea el estadístico que uno use si son equivalentes, porque la cantidad de casos extremos va a seguir siendo la misma, es decir, cuando en un caso un valor del estadístico es mayor que el otro, como la función es estrictamente monótona, también va a ser para el otro estadístico. Sin embargo, aquí ese no es el caso, es decir, este estadístico no es equivalente a la diferencia de las sumas. Bueno, en los videos que siguen les voy a mostrar cómo hacer estas mismas deducciones a partir de la región de rechazo.